me llamo Laura. Todo comenzó en la oficina, cuando llegué como nueva empleada. Él estaba casado, pero desde el primer día hubo miradas, pláticas, un coqueteo que me hacía sentir especial. Yo sabía que no debía, pero me dejé llevar. Al mismo tiempo, otro compañero con más influencia me buscaba, me invitaba, me hacía sentir que tenía opciones. Terminé cediendo a ese interés, y él, el casado, se puso celoso. Lo noté en su mirada, en su forma de alejarse. No dijo nada, simplemente se cortó la comunicación. Pasó 1 año y medio sin saber nada de él. Ni mensajes, ni llamadas, ni siquiera un intento de buscarme en redes. Yo seguía con mi vida convencida de que esa historia había quedado atrás. Terminé con la relación que estaba y al mes, un día, sin esperarlo, recibí un mensaje. ¿Cómo estás, Laura? Tan simple, pero tan fuerte. Ese mensaje removió todo lo que yo creía enterrado. Nos vimos. Al principio fue curiosidad, si quizá algo carnal, no sé si queriendo borrar la relación reciente, pero pronto se convirtió en algo más. Había química, había conexión. Lo que debía ser pasajero se volvió intenso. Y ahí comenzó lo que sería la historia más bonita, y al mismo tiempo la más horrorosa de mi vida. De lunes a viernes nos veíamos mínimo 6 horas en el trabajo. Los fines de semana, él buscaba estar conmigo al menos uno sí y uno no. Paseábamos por mi casa, con los perros, íbamos a museos, a la playa, al bosque. Veíamos películas, teníamos intimidad cada vez que nos veíamos, salíamos a comer, convivía con mis papás, literal, como si fuera mi galán. Era casi una relación completa, aunque siempre marcada por la doble vida. La intimidad era constante. Había complicidad, cariño, momentos que me hacían sentir que lo tenía, aunque sabía que no era mío. Hasta que un día todo cambió, estaba embarazada. La prueba dio positivo, 13 semanas. Lloré, sabiendo que en mi casa no lo aceptarían. Él se preocupó, pero no podía estar a mi lado como quería. Hablamos de todas las posibilidades. Concluimos que no podíamos seguir adelante con el bebé. El procedimiento no era legal en la ciudad, así que recurrimos a contactos e influencias. Todo se hizo en secreto, con miedo y tensión. Después enfermé, vómitos, fiebre, sospechas de mi madre. Él se las arreglaba para tranquilizarme, aunque en casa debía fingir normalidad. Decidimos cuidarnos con pastillas anticonceptivas, intentando evitar otro susto. La comunicación era complicada. No podía llamarme porque estaba con su esposa. La única manera era por MSN, mensajes rápidos, escondidos. A veces se cambiaba de cuarto con el pretexto de dormir con su hijo, solo para poder escribirme. Intentaba ir a mi casa, pero era imposible. Si le dolía, si quería estar, pero su prioridad siempre fue su esposa y su familia. A pesar de todo, seguimos juntos. Paseos, viajes, convivencias. La relación se reforzó, como si el dolor nos hubiera unido más. Incluso nos fuimos de vacaciones juntos, como si fuéramos pareja oficial. Yo me ilusionaba, pensaba que ahora sí sería diferente. Pero al volver, todo seguía igual. Con el tiempo me cansé. Yo quería a alguien que me dedicara tiempo completo. Empezaron las fricciones, los celos, las discusiones. Él se enojaba, aunque no podía reclamar nada. Yo lloraba, pero entendía que merecía más. Un día, por celos y circunstancias, quedamos incomunicados. Nos bloqueamos en redes, como si nada hubiera existido. Él piensa que yo conté la verdad a mi madre. Él sigue en su matrimonio, pero ya no es el mismo. Su esposa sospecha, porque ninguna mujer es tonta. Yo sigo mi vida, él la suya. Lo nuestro fue real, aunque prohibido. Fue intenso, aunque condenado. Y aunque hoy no quede nada, aprendí que merezco a alguien que me ame sin secretos, sin mentiras, sin doble vida. Podrán juzgarme, podrán etiquetarme, podrán decir lo que quieran de mí. Pero esto es solo un relato que no me atrevo a contar en pantalla. No jueguen con cosas tan delicadas, se los digo por experiencia. No soy tonta, simplemente me dejé llevar y me fue mal. No es una historia con mensaje, es solo un desahogo, algo que me ha costado años decir. No sé qué está bien o qué está mal. Simplemente a mí me fue mal. Si quieren saber más comenten, para tener la parte 2, porque hubo demasiadas cosas que ni se imaginan,
cumpleaños, navidades, tantas cosas y compromisos que pasan en cada año, que se volvió parte de mi vida, y este es parte de mi punto como mujer. Sé que él dará en algún momento la suya, pero créanme, les digo la verdad, me faltan muchos detalles.